aproximadamente, y posterior a eso se realizará una breve ronda de consultas, donde ustedes podrán participar por el chat o haciendo uso de la manito. Para una mejor conexión, los micrófonos y cámaras permanecerán apagados durante la exposición y se abrirán antes de la ronda de preguntas. La presentación será enviada mañana junto con una breve encuesta a cada uno de sus correos. Los invitamos también a visitar nuestra web de cursos y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn, donde constantemente publicamos nuestros cursos, webinars y diferentes servicios. Les comentamos que como novedad, al final de cada mes les compartiremos los diplomas digitales de todos quienes participen en todos los webinars del mes y pueden solicitarlo al correo de marketing que se compartirá por el chat, y los invitamos a estar atentos a todas nuestras publicaciones. Lu, la presentación, porfa, de nuestros servicios. ¿Me ayudas? Sí, Mauro, si puedes proyectar la presentación, está en la laminita 2. Ahí. Ahí está. Como ya nos conocen, nosotros tenemos 3 áreas importantes. Una sería la de certificación, ya con más de 20 años de experiencia, que nos hemos convertido en líderes de servicio en estos ítems de sistemas de gestión, con más de 25% de participación en el mercado nacional. Contamos con más de 2.500 certificados vigentes, 7 acreditaciones vigentes y 73 auditores. En relación al área de competencias laborales, podemos decir que somos un centro de evaluación y certificación de competencias laborales, acreditado desde el año 2013, según la ley 20.267. Ya hemos reconocido a más de 10.000 trabajadores. En nuestros módulos de capacitaciones, nuestras modalidades de cursos son presenciales, online, e-learning o streaming y autoinstrucción. ¿Ya? Programas de capacitación abiertas con los cursos calendarizados para todo público y los programas de capacitación cerrados, solamente según el rubro de la empresa. Dicho esto, quisiera darle desde ya el mayor de los éxitos a Mauro para que pueda comenzar con la exposición del tema de hoy. Muchas gracias, Jessica. ¿Me ayudas ahí a confirmar que se vea bien y que se escuche bien? Sí, la presentación se ve bien, el audio está correcto. Perfecto, comenzamos entonces. Bien, me uno a las bienvenidas a cada uno de ustedes a este webinar bien especial, no apto para sensibles, porque realmente es una mirada crítica, como dice el título del webinar. La idea es compartir experiencias, compartir ciertas evidencias que muchas veces uno ve tanto como consultor, como auditor en los sistemas de gestión. Bien, simplemente hacer una reflexión a lo mismo. Por lo tanto, claro, como ustedes ven en pantalla, el objetivo de este webinar es hacer una reflexión abierta. Bien, ya llegará también la instancia al final de esta exposición para que ustedes también formulen preguntas o bien apreciaciones si ustedes así quieren hacerlo. Bienvenidos sean. Pero nos vamos a enfocar, porque este mundo de la ISO es bastante grande, nos vamos a enfocar principalmente en las 3 ISO más reconocidas. Sistema de gestión de calidad, 9001, Sistema de gestión ambiente, 14001 y Sistema de gestión de seguridad en el trabajo, 45001. La idea es justamente desde una reflexión crítica también llegar a ser crítica constructiva en ese sentido y también una orientación para la implementación de los sistemas que ustedes están realizando actualmente. No solamente la implementación, sino que la mantención y la mejora del sistema. Y ahí también hago un alcance. La palabra es la implementación, no la implantación de un sistema. La implantación se entiende cuando tú estás en punto cero y quieres crear esta estructura para realizar la gestión de tu organización. Bien, vamos entonces, porque el tiempo apremia. Y para empezar un poco esta reflexión, esta temática, es importante empezar desde lo global. Y desde lo global ya uno empieza a apreciar ciertos desentendimientos que tienen ciertas organizaciones. ¿A qué me refiero con ello? Entender en primera instancia para qué sirve cada normativa, las normativas que vamos a hablar hoy día, no es solamente básico, sino que esencial si tú hoy día estás a cargo de la gestión de un sistema, ya sea 1, 2, estas 3 normas. Entender este propósito que está puesto aquí en pantalla es esencial para también entender
dónde vale la pena y dónde no vale la pena invertir recursos, invertir tiempo, invertir recursos hora hombre, invertir recursos financieros, conocimientos, etc. Es tan esencial este punto porque te permite también separar lo trivial de lo importante. Muchas veces uno ve cómo al hacerte cargo de un sistema, yo fui encargado de sistemas muchos años, hay momentos que uno tiene que decidir dónde voy a invertir mi tiempo y dónde voy a priorizar mis acciones. Y justamente el conocer el propósito de las normas te da el primer punto de partida. Y ustedes dirán, ¿dónde encuentro esto en las normas? Bueno, esto se encuentra en un capítulo que casi nadie lee, pero que es súper importante. Y casi nadie lee porque básicamente es un capítulo que en la práctica tú no lo implementas como tal, de manera explícita, que es el capítulo 1. Entonces, desde ya los invito, si tienen sus normas en la mano, no ahora, obviamente, pero vayan y lean el capítulo 1. El capítulo 1 que se llama Objeto y Campo de Aplicación. Y explica muy bien cuál es la intencionalidad, o dicho en otras palabras, el propósito de cada una de las normas. Y eso ya te da una mirada global, holística, de dónde están los puntos importantes y para qué están estas normas. Cada una de estas normas que pusimos como parte de este webinar tiene un propósito diferente. Cada una de estas normas pretende un objeto diferente. Claramente, cuando tú tienes más de una norma, ese objeto se va combinando. Estás teniendo diferentes propósitos que en paralelo tienen que ir corriendo. ¿Bien? Algunas reflexiones también generales. Es que es súper recomendable leer las normas, pero no solamente los requisitos y las cláusulas que se deben implementar, sino que hace muy bien y es muy sano leer incluso el capítulo 0, que se llama Introducción, donde te da bastantes información y te orienta desde una lectura incluso mucho más amigable, cuáles son elementos y bases que tienen que estar súper establecidas dentro de estas normas. Entonces, es importante leerla desde la primera, literalmente, desde la primera a la última página, porque hay mucha información, tanto normativa como informativa, lo va a decir incluso la norma, que es súper práctica al momento de poner en práctica o implementar o mantener estos sistemas. Es más, incluso las definiciones que uno podría mirar como no con tanto detalle o no prestarle tanto interés, es increíble cómo las definiciones muchas veces te permiten entender bien un párrafo de una cláusula, porque el no interpretar correctamente una definición claramente te va a cambiar todo el entendimiento de una cláusula y por tanto el entendimiento de cómo se tiene que planificar, implementar, mantener y mejorar en el tiempo. Otro punto, mucho más asociado a cómo se mueven los sistemas y la intencionalidad que se tiene de tener una norma ISO en tu empresa, es que tú no tienes un sistema para ganarte unos puntitos en las licitaciones. Se trata básicamente de tener un sistema que realmente tenga un aporte a la organización, que realmente tenga una vuelta de mano, por así decirlo, para fines no solamente de certificarse. Certificarse no es el fin de ningún sistema. El fin es justamente lo que mencionaba anteriormente. La idea es tratar de aportar valor a la organización, ya sea en la calidad de tu producto o servicio, ya sea en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de los trabajadores de tu empresa, que es básicamente, en resumidas cuentas, lo que persigue cada una de estas tres normativas que elegimos para este efecto. Y la invitación también es a enfrentar la realidad. La realidad siempre es incómoda, nunca es algo cómodo. Nos vamos a encontrar desviaciones, o si quieren llamarle efectos, o si quieren llamarle no conformidades. Y eso no está mal, por el contrario, es parte justamente de nuestro día a día, el que si queremos mejorar, primero tenemos que ser capaces de ir viéndonos cuáles son nuestros eslabones más débiles para hacernos cargo. Como ya les mencionaba anteriormente, el beneficio de implementar una norma ISO directamente no es tener mayores herramientas para hacer marketing ni ganar unos puntos en una licitación, tampoco es certificar. El beneficio justamente, incluso, aunque muy pocas veces se ve,
incluso puede rentar a la organización. La herramienta, las normas ISO pueden ser una herramienta de mucho más, de mucha rentabilidad para la organización. Eso sí, bien implementado. Por eso es importante que al implantar un sistema de gestión, este sea hecho a la medida de la empresa, que sea conveniente para la empresa, obviamente que sea eficaz, que funcione, y que también se adapte al contexto donde la organización funciona. Otro punto también, desde lo más global, es entender los mismos nombres de las normas. Las normas no se llaman ISO 9000, ISO 45, ese es el código. El nombre de las normas son sistemas de gestión y cámbianle el apellido de calidad, de ambiente, de seguridad y así muchos otros. Inocuidad alimentaria, seguridad de la información, gestión antisoborno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra sistema te dice mucho. La palabra sistema, si tú vas al diccionario o bien Google, te vas a encontrar que una definición es un conjunto de elementos que siguen un objetivo en común y que todos están interconectados para ese objetivo u objeto y campo de aplicación. En una empresa pasa lo mismo. Estamos todos interconectados, todos los procesos de nuestra empresa, clásicamente el proceso de operaciones, el proceso de compra, recursos humanos, gerencia, prevención de riesgo, el encargado de calidad, etcétera. Pero todos vamos hacia el mismo camino. Por lo tanto, ninguno de los procesos, departamentos o personas que componen esos mismos procesos es menos importante que otro. Claramente, en la realidad pareciese ser. Pero no es así, es un sistema. Por lo tanto, ningún punto de la norma es menos importante que otro, porque todo, al estar interconectado, influye en el desempeño de un sistema, de un todo. Es importante entonces mirar los sistemas de gestión no por pedazos, no por compartimentos, sino que, y aquí hago alusión a un principio antiguo, haya un enfoque sistémico en hacer gestión. Bien, y ahí la importancia, por ejemplo, de involucrar a la alta dirección, que debe o debiese tener un enfoque sistémico para que esto funcione. Dentro del componente de toda norma, vamos a encontrarnos un capítulo que a la vez obedece al ciclo mejora, que nos va a pedir planificar varias cosas, determinar, pensar, identificar, detectar, etc. Todas esas son palabras desde la planificación. Pero cuando yo planifico un sistema, no es una acción que hago una sola vez y después simplemente me relajo y me encargo de otras cosas. No, eso es un error, y es un error común el ver que hay organizaciones que, por ejemplo, planifican sus riesgos y oportunidades o determinan sus riesgos y oportunidades, y eso nos va cambiando en el tiempo. Pero nosotros entendemos que justamente con todo lo que ha pasado últimamente, por ejemplo, pandemia, ciertas crisis a nivel financiero, ¿no? El contexto cambia y la forma de planificar tu sistema también tiene que ser igualmente dinámica. Y la planificación en sí no es igual a un sistema, la planificación es parte del sistema, no es el todo. Porque todo lo que hay, todo lo planificado luego tiene que implementarse. Todo lo implementado después tiene que medirse, analizarse, evaluarse y en base a los resultados tomar acciones. ¿Para qué? Para volver a planificar mejoras para el siguiente ciclo. Así funciona un sistema de gestión. Y muchas veces tú ves empresas que tienen sistemas muy rígidos, muy estáticos, que no ves que este ciclo de mejora vaya justamente dando vueltas y generando esta lógica. Bueno, ya lo comenté, pero lo comento nuevamente con el punto de abajo. Los sistemas son dinámicos, ¿bien? Nada está escrito en piedra, ¿bien? Si de documentos hablamos. Y el plan debe implementarse, si no, ¿de qué te sirve un plan que finalmente no se materializa? Es decir, me pasa mucho, por ejemplo, no solamente como consultor, sino que como auditor, es decir, ok, tiene una matriz de riesgo, que muchas organizaciones lo eligen como método para esto, está increíble, un documento muy amplio, pero la pregunta del millón es, ok, quiero ver todas estas acciones implementadas en la práctica. Entonces, si te quedas en solamente exponer o establecer algo, una idea, eso no genera ningún cambio y tampoco estaríamos hablando de gestión. Estaríamos hablando de planificación, perfecto. Pero los sistemas de gestión son eso, gestión, planificar, hacer, verificar y actuar. Y volver a repetir cíclicamente o estas actividades iterativas.
Conectando un poco con lo que estaba diciendo, por lo tanto, cuando veas un sistema de gestión no lo veas como algo lineal, velo como algo cíclico, que se repite una y otra vez, que tiene que ver con el concepto de mejora continua. Actividades reiterativas que van a mejorar el desempeño del sistema. Actividades reiterativas como analizar el contexto, volver a planificar, hacer auditorías, hacer revisiones por la alta dirección, tratar las no conformidades que eventualmente surjan, porque esto va surgiendo justamente bajo esa lógica. Y la idea también no es verlo de manera bidimensional como un círculo, sino que más helicoidal. ¿En qué sentido? La idea es que a través del ciclo de mejora continua tú vayas mejorando tu desempeño en el tiempo y cada vez seas mejor. Mejor en calidad, mejor en ambiente, mejor en seguridad, salud del trabajo o cualquiera de otras normas que estemos hablando. Todas las normas ISO se basan en este modelo de ciclo de mejora continua. También es importante, y siempre tenerlo en cuenta, que las normas dicen qué hacer y jamás dicen el cómo. Por lo tanto, la invitación es ser creativo. Y de repente uno percibe que falta mucha creatividad o quizás miedo a hacer algo diferente o más rupturista o más innovador. La invitación implícitamente en la norma está hecha. Si las normas no te dicen cómo hacer las cosas, te dicen qué requisito cumplir, bueno, sé creativo. Hoy día las tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, pudiese ser una excelente herramienta para buscar nuevas formas de cumplir igualmente con un requisito normativo. Es decir, tú como auditor podrías encontrar diferentes formas de implementar una cláusula normativa e igualmente conforme. Los sistemas de gestión, ya mencioné algo, pero no son estáticos, son dinámicos, están vivos. Son igual que tu empresa. Tu empresa tampoco es estática. Tu empresa va creciendo, va desarrollándose, va teniendo éxitos y también fracasos. Por lo tanto, los sistemas deben operar de la siguiente manera, de esa manera, perdón. Que necesitan ser flexibles, necesitan adaptarse a la organización. Y muchas veces uno ve sistemas que persiguen justamente lo contrario. Sistemas grandes, voluminosos, en lo documental muy burocráticos. Y mover eso, mientras la empresa necesita correr, es bastante complejo. Uno no diseña el sistema, o sea, la empresa no trabaja para el sistema, es el sistema el que debe trabajar para la empresa. Por lo tanto, el diseño en sí del sistema es elemental. Si eres una empresa pequeña, probablemente te va a quedar bien un sistema diseñado de manera sencilla, simple, dinámica, bien asociado al tamaño de la organización. Efectiva y eventualmente cuando las empresas se vuelven más grandes, necesariamente requieren a lo mejor ciertos pasos de control para que esto no se escape de control y el impacto sea mayor. Un punto importante que siempre veo y me toca ver, y felizmente cada vez menos, es malentender que tener un sistema de gestión es igual a tener documentos. Y no, jamás ha sido así. La documentación, si bien es importante en cualquier sistema, no es el fin del sistema. Yo ahí quise compartir con ustedes una frase que no es mía, una frase que es de ISO 9000 2005, que lo encuentro increíble porque justamente resume muy bien el cuidado en entender que el documento, el tener un documento no te hace tener un sistema. El sistema son la empresa. El sistema es, sí, los documentos son parte de ello, pero el negocio, las personas que están dentro de ello, el cómo reaccionan a los cambios en los contextos organizacionales, en cómo son capaces de adaptarse, de hacer gestión del cambio. Y eso es algo vivo, eso es algo que es casi abstracto en ese sentido y que, claro, el documento está cuando necesita estarlo. Bien, hay muchas cláusulas que uno, bien, no los documenta, pero sí existen. Bien, hay una gran diferencia. Y un poco a lo mismo, siguiendo insistiendo con el tema del documento, muchas veces tú te encuentras con que las organizaciones tienden a solucionar no conformidades o situaciones documentando algo. Muy bien, no hay problema con ello, pero cuidado, el hecho de documentar algo no te va a cambiar la realidad. La realidad no cambia por documentar algo. La realidad cambia única y exclusivamente cuando hay una acción en concreto.
Por lo tanto, la acción y el compromiso es lo que se necesita justamente para poder actuar, son lo que efectivamente genera el cambio. Me podés decir, oye, es que hice un procedimiento documentado con fines de control del proceso de, no sé, recursos humanos. Ok, pero si no comunica ese procedimiento, si la gente no es competente y no está capacitada para el nuevo proceder, y si esto no se controla y no se asegura para ver cómo en la práctica se da, que es donde importa, el documento es simplemente letra muerta. Y un poco hincando el diente a lo mismo, ¿qué entendemos con esto? Que el sistema justamente no necesita ser complicado. Bien, los sistemas necesitan ser, los sistemas documentales me refiero, necesita ser preciso, conciso y eficaz para justamente atender las necesidades de la organización. Efectivamente, y aquí cuidado con malinterpretarme, no estoy diciendo no documenten nada. No, sí hay documentos que sí o sí tienen que existir. Los documentos que pide la norma, que tampoco son muchos. Los documentos que por ley, según el rubro y según la norma que estemos hablando, tienen que estar documentados. Ok. Los documentos que solicitan parte interesada, como organismos reguladores, a lo mejor documentos más específicos, o ciertamente clientes de los contratos, ok. Y lo otro es decisión de la organización. Bien. Entonces, entender eso es fundamental para que los sistemas no se entiendan hoy día como una herramienta que finalmente es pura burocracia, que tengo que documentar todo hasta lo que respiro y que tengo que buscar la firma de todo. Eso jamás ha existido, al menos explícitamente en las normas. Bien, vamos a ver algunas cláusulas, solamente algunas, no nos da para todos los tiempos para cada una de las cláusulas, pero quise seleccionar un poco las que yo al menos consideré las más controversiales. Y comenzamos con la cláusula 4.1, que es el análisis de contexto. Una cláusula que fue nueva en su momento, ya las normas creo que ya no le va el nombre de ser muy nuevas, pero sí entender algo que muchas veces no se entiende. ¿Qué es una cuestión? Las normas hablan que hay que determinar cuestiones externas e internas. Aquí yo comparto la definición tanto desde un diccionario como desde la 14.001, que tiene muy buenas definiciones. ¿Qué es una cuestión? Partir por eso es esencial, porque las cuestiones, y voy a leer, son temas importantes para la organización. Los problemas a debatir y discutir o las circunstancias cambiantes que afectan la capacidad de tu organización para lograr los resultados previstos que se establece tu sistema, sea cual sea tu sistema, de calidad, ambiente, seguridad o todo ello. Entender ese punto que va desde la dimensión, desde la definición, es clave. Una cuestión no es una característica de tu empresa. Una cuestión es la piedra en el zapato. Una cuestión es la espina que se está teniendo que no te permite lograr la calidad o el cuidado del medio ambiente o cambios legales que puedan venir desde afuera que van a impactar en tu organización y tu organización deberá adaptarse a ello. O, desde el otro prisma, cosas muy positivas o grandes oportunidades que te da el contexto, que te dan las cuestiones externas e internas, que podrías empezar a pensar explotarla. Eso es una cuestión. Los temas a poner sobre la mesa, los grandes temas de tu organización. Entonces, esto es importante entenderlo, ya hablé de la palabra sistema, que se hace por algo. Ya más adelante vamos a saber qué alimenta, o no, lo voy a decir al tiro, porque el entender tu contexto te permite hacer una estrategia. Tú no puedes hacer una estrategia sin entender dónde estás parado, dónde está tu contexto. Y para algo sirve este análisis, no es simplemente para cumplir con el requisito normativo porque te lo van a auditar y te lo van a pedir. No, la norma no opera bajo esa lógica. Simplemente el entender el contexto también te da el primer punto de partida para entender cuáles son los riesgos y oportunidades. Y el contexto jamás se queda quieto. El contexto cambia. Lo único constante en la vida es el cambio. Y el contexto igualmente cambia. Por lo tanto, las normativas, si ustedes han conocido la norma y les toca ser encargados de sistemas, van viendo que va cambiando. Por ejemplo, un ejemplo súper aplicable, hoy día, si yo digo que la pandemia es una cuestión, créeme, yo lo pondría ante la de juicio. No sé si está en cuestión hoy en día. ¿Por qué? Porque ha ido cambiando, ha ido variando. ¿Y esto cada cuánto tiene que hacerse? Porque tampoco está escrito en las normas. Y sí las normas te piden hacer una revisión y seguimiento de estas cuestiones. Entonces, no es la idea proponer un tiempo, sino que, al contrario, ir a mirar
cuando hay cambios en el contexto, bien, para volver a revisar justamente la situación. Nuevamente, esto no se trata de hacer solamente por cumplirlo, porque justamente alimenta el cómo yo voy a planificar y estructurar el sistema. ¿Para qué? Para adaptar el sistema a mi contexto, para que el sistema trabaje para la organización y para el contexto que hoy día necesitamos. Obviamente, siguiendo todos los lineamientos normativos mínimos que se necesitan. Lo vivo desde otra cláusula 4.2, parte interesada. La idea y lo que nos pide la norma es determinar partes interesadas pertinentes. Y voy a hacer una especial mención a esa palabra, lo que es pertinente, adecuado en un momento y condición dada. Esto no se trata de hacer un levantamiento amplio de por si acaso, por si el auditor, de todas las partes interesadas, porque no. Justamente hay que hacer un filtro desde el qué es pertinente para calidad, qué es pertinente para seguridad, qué es pertinente para ambiente. Puede ser que para una norma sean algunas partes interesadas pertinentes y otras no. Viceversa. O partes interesadas pertinentes que sean transversales a todos los sistemas, pero cuidado, la necesidad y expectativas de esas partes interesadas pueden ser igualmente muy diferentes. Muchas veces me toca, sobre todo cuando me toca hacer auditoría, que claro, hacen un análisis de partes interesadas pertinentes, pero para organizaciones que tienen más de un sistema, a ti te cambian las necesidades y expectativas según el sistema. Pueden no ser la misma o ser muy diferentes por el propósito del sistema. Por eso es importante no olvidar el propósito del sistema, porque las necesidades y expectativas pueden ser totalmente diferentes. Y al igual que el punto anterior, no es que exista un cambio en las partes interesadas una vez al año, sino que las partes interesadas te pueden ir nutriendo de nuevas necesidades y expectativas, y eso es lo que te permite también generar una frecuencia óptima para poder revisar esas necesidades y expectativas. Otro punto importante, y voy a tomar todo el capítulo 5 de liderazgo, y aquí me hago responsable de mis palabras, hasta el momento, y esto es mi opinión, creo que todavía los líderes están muy debe al sistema. No sé si por desconocimiento, por ignorancia de la temática, o simplemente porque, siendo súper realista y súper honesto con uno mismo, aún nos falta líderes que sean más potentes, más competentes, que tengan más herramientas de comunicación, de motivación a la gente. El liderazgo no es simplemente firmar una política, no. El liderazgo se vive y se hace día a día. Y un factor clave para el éxito de todo sistema, uno como auditor ve a las personas que son el reflejo de sus líderes y entiende el nivel de liderazgo en un preciso momento, bien, o en poco momento. El liderazgo en un sistema de gestión no significa simplemente que voy a firmar los procedimientos, que no sé dónde lo dice la norma de ese requisito, ¿bien? Yo sigo buscándolo y todavía no lo encuentro. No dice que solamente la función del líder sea firmar la política y hacer la revisión por la alta dirección únicamente. No, ser un líder es mucho más que ello. Bien, tampoco estoy diciendo que sean un entendido en las normas ISO, pero simplemente estoy diciendo tiene que estar ahí. El estar comprometido, y por favor lo invito a los que tengan las normas a leer la palabra compromiso en las definiciones. Está definido. Y define muy bien qué es lo que se entiende por un líder comprometido. Un líder comprometido no es simplemente que él parece serlo, sino que él que actúa, y al actuar con liderazgo, por defecto, quedan las evidencias de ello. Un líder no se trata solamente de pasar los recursos monetarios y quedarse atestiguando los sistemas y viendo qué pasó y solamente se presenta para una revisión por la alta dirección y una auditoría para poner la cara en el buen chileno. No, no es eso. El liderazgo justamente el estar ahí, el saber qué vamos a planificar, el saber de la operación, del negocio, el entender cuáles son los resultados de nuestros indicadores, cómo nos fue en la auditoría interna, obviamente ser parte de la revisión por la alta dirección y tomar partido, carta o al menos un interés por las acciones de mejora que se están tomando para los siguientes ciclos o los siguientes periodos. Eso es ser líder. Y estoy quedando corto también con lo que se pretende de un líder. Las políticas, dentro de este mismo capítulo. La política no es un documento que simplemente uno se lo tiene que aprender de memoria porque te lo van a preguntar en una auditoría.
No, la política es justamente cómo el líder traspasa su declaración de intenciones para que la organización lo siga. La política es el paraguas donde se cubre todo el sistema. ¿Para dónde queremos ir? Que son parte del propósito del cómo queremos ir y para dónde queremos ir. Y al parecer hoy día las políticas se entienden como un documento que finalmente, claro, me lo aprendí, me lo van a preguntar en una auditoría y ya está. No, no es eso. Es justamente las intenciones que tenemos que tenerlas internalizadas para que en nuestro día a día, todo nuestro quehacer sea coherente y esté en conciencia, toma de conciencia, de que mi día a día está alineado a las declaraciones que tenemos como organización. Dentro de este mismo requisito de la política también se le pide a la organización que la alta dirección lo comunique. Y cuidado con ello. Aquí la palabra es muy importante, muy importante. La norma habla de comunicar, no habla de publicar. Porque muchas veces te preguntan en una auditoría, oye, ¿cómo comunicaste la política? La tengo pegada en la pared. Ya, ok, pero eso no es comunicar, eso es publicar. Y seamos honestos con nosotros mismos. La gente no lee, no leemos, ¿bien? No simplemente y mágicamente todo el mundo se va a detener a leer eso y a internalizarlo y todo. Eso no es comunicar. Comunicar es un flujo bidireccional entre un emisor, un receptor y un receptor que entiende el contenido y el mensaje. Por lo tanto, es importante entender ello, porque muchas veces los sistemas son débiles porque nos concentramos más en la forma que en el fondo. Y bueno, también un dato importante, las normas hablan que estas políticas, así como otros elementos, estén disponibles para las partes interesadas pertinentes, para quien sea pertinente comunicarle. Muchas veces he visto que, no sé, hacen tratar de llegar al servicio de impuesto interno a una política. ¿Qué interés puede tener servicio interno en esa política? ¿Bien? Pues entonces, cuidado con el lenguaje. Aquí cada coma vale. ¿Y cómo comunica o cómo dejarla disponible? Coma, según corresponda, como dice la norma. Algunos corresponderá a través de una forma verbal, otros a través de una página web, si es que quieren, otros a través de una reunión, un correo electrónico, etcétera, bien, pero que esté disponible. Otra cláusula que desde mi experiencia yo soy un convencido que siempre hay debilidades en esta parte, que es la responsabilidad, roles y autoridades. ¿No te pasa alguna vez que no entiendes cuál es tu responsabilidad, autoridad o dónde empieza y dónde termina? ¿Y dónde empieza la de otra persona? ¿No les pasa algunas veces que tienen que cumplir una responsabilidad, pero no los embisten de la autoridad necesaria para poder realizar la tarea del cual eres responsable? Bueno, esas cosas que podrían parecer muy del día a día forman parte de esta cláusula de roles, responsabilidad y autoridad. Y las normas explícitamente establecen que la alta dirección tiene que hacerse cargo de repartir esto. Por eso la alta dirección tiene ese liderazgo necesario, porque es quien ordena un poco este barco en las diferentes labores que tiene que hacer cada uno. Cuando eso no está bien claro que pasan todas las empresas, bien, o por lo menos todas las empresas que yo he tenido experiencia de trabajar con ellas, cuando eso no está claro, empiezan los conflictos y empiezan justamente los procesos a no funcionar de manera correcta. Entonces, no se trata de simplemente esto, hacer un perfil de cargo y ya está. El documento en sí no te cambia la realidad. Se trata de darnos el tiempo y de incluso conversarlo como equipo en la medida de lo posible, que las personas entiendan su rol. Ojo, su rol en términos de calidad, o bien, o su rol en términos de seguridad en el trabajo, o su rol en términos ambientales. Y las normas también piden que se comunique, e incluso 9000 pide además que se comunique, que se entiendan. Y es muy lógico. Cuando eso no se entiende en una organización, las cosas no empiezan a dar los resultados que pretendemos. Las cosas empiezan a trancarse. Las operaciones no se dan según lo que tenemos establecido. Los sistemas no empiezan a funcionar como nos gustaría que funcionaran. Así que hago la invitación justamente a mirar este requisito que muchas veces quizás se auditan un poco por arriba, pero la idea es entrar en ellos fuertemente porque somos personas y las personas muchas veces no tenemos el mismo nivel de entendimiento solamente leyendo, primero. Segundo, la responsabilidad de autoridades van cambiando.
porque el contexto cambia. Por lo tanto, algo que alguien hacía o algo nuevo, ok, ¿quién lo hace? Y es clásica discusión o pelea interna que en toda la organización tenemos. Por eso la norma sabiamente dice, la alta dirección se encarga de eso. Riesgos y oportunidades. Cláusula 6.1 de la norma. Bueno, en primera instancia entender que la matriz de riesgos, si bien es algo que uno comúnmente ve, recuerden que eso es un método. La norma jamás se ha establecido explícitamente por norma que ese tenga que ser la forma y la única forma de hacerlo. Hay muchos otros elementos o quizá hasta un método ideado por la misma organización. ¿Qué es lo importante acá? Que justamente entender primero que los riesgos y oportunidades van cambiando. ¿Por qué? Porque el contexto cambia. Segundo, entender que no basta con identificar los riesgos y oportunidades, porque eso no es gestión. Lo que pide la norma es, ok, ¿qué vayas a hacer para hacerlo? Ya lo identificaste, ¿qué vas a hacer? ¿De qué manera lo vas a implementar en los procesos del sistema? E incluso más, una no conformidad que se ve en muchos lados, ¿de qué manera vas a evaluar la eficacia? Que eso que dijiste que ibas a hacer funciona. Y claro, no olvide que todo lo que usted establezca en riesgo de oportunidad y lo que dice que va a hacer, tiene que hacerlo. No es una invitación, es una obligación. Dentro de la misma lógica o desde la planificación, y voy a hablar únicamente de ambiente, norma ISO 14001, también es importante en que seamos súper concretos, súper, ¿cómo llamarlo? Sí, súper conscientes medioambientalmente. Esta famosa matriz de aspectos ambientales, la norma no habla de matriz, bien, pero es lo que uno ve el 99.999% de las veces, no establece algún criterio particular, te pide que establezcas criterios. Y lo importante nuevamente es lo mismo, hacer un traje a la medida en función de tu empresa. ¿Cuáles son los criterios que para ti te son más lógicos desde tu compromiso con el medio ambiente que quieres estructurar? Bueno, lo clásico es establecer el aspecto con el impacto y cuánto impacta justamente, pero puede ser en magnitud, en exposición, en cumplimiento legal, en qué tanto afecta a la comunidad cercana, si es que tienes comunidad cercana. Pueden inventarse justamente varios criterios, pero lo importante es que el resultado final sea coherente, que a ti te haga sentido al sistema. Entonces, es importante que cuando se establezcan controles, y esta imagen lo explica muy bien, realmente vayamos al compromiso de proteger el medio ambiente. Esto no se trata de hacer solamente medidas paliativas y seguir contaminando igual que siempre. Hay una jerarquía de controles que se conoce muy poco en ambiente. En 45.000, seguridad en el trabajo, es más explícito. Lamentablemente en 14.000 lo pueden encontrar en las notas, ¿bien? Pero sí, también hay formas mucho más eficaces de abordar un aspecto y el impacto que produce, que solamente cualquier acción como voy a capacitar. Solamente capacitar no necesariamente te va a garantizar que prevengas la contaminación. Competencias, 7.2, el de ser competente. Lo tienen las tres normas, es como una de las tres normas. Y es importante reflexionar en esto. Dentro de todos los sistemas hay personas, dentro de cada proceso hay personas. Hasta el momento que no lleguemos a ser puros robots, este requisito va a seguir existiendo. Pero, ¿qué competencia es necesaria? Primero, entender que si tienes más de un sistema, son diferentes competencias para cada sistema. No basta con una. Si hablamos de un sistema particular, para hablar de la temática, ¿cómo fijo la competencia? Y no se trata de ir a mirar la competencia de la persona que ya está en el cargo, porque eso es un error. Se trata de ir a mirar qué necesito del proceso, qué necesito de la actividad. Y en base a eso, determinar la competencia. ¿Qué educación se requiere? ¿Qué experiencia se requiere? ¿Qué formación se requiere? La combinación de estos tres elementos o más de un elemento. Por lo tanto, cuando uno determina la competencia, no determina lo que hoy día tiene, sino lo que requiere la labor, el rol que estemos hablando o pensando. Incluso cualquier requisito legal que esté asociado a una competencia, que son los menos en general, pero es necesario mirarlo también. Entonces, también es importante mirar que no caigamos en el otro extremo, en el generar unas competencias o perfiles de cargo donde viene ingresado también competencia, que sean maravillosos dentro del mundo color de rosa, pero que después no puedas encontrar a nadie que cubra o cumpla justamente ese rol. De repente pasa el otro fenómeno,
que justamente piden una persona con 10 años de experiencia, 5 años trabajando o con especialización en tal cargo, y tampoco la renta ofrecida se condice mucho con lo que estáis pidiendo. O sea, piden astronautas de repente, y lo que necesitaban era una persona que supiese andar en bicicleta. ¿Bien? Y bueno, obviamente no olviden nunca que este requisito de competencia, todo lo que usted determine, tiene que acompañarse con un registro de la persona que así lo demuestre. Información documentada, ya algo hablé en un inicio, y simplemente quiero ajustarme acá al requisito normativo, el 7.5 de las 3 normas. Es muy parecido a las 3 normas este requisito. Y simplemente compartirle una frase, creo que ya está dicho al menos los mensajes más importantes. Uno, entender que información documentada, ahí tienen la definición. Es información de documento, información y el medio que está contenida. Puede ser físico, puede ser digital, puede ser un audio, puede ser un video. Si esta clase estuviera siendo grabada, está siendo documentada y es un documento. Y esto no ha cambiado desde nunca, en realidad, en las normas. Y ahí está la invitación a abrirse justamente, y hoy día la tecnología, claro, porque resulta muy burocrático, la pandemia nos ayudó un poquito a romper esa inercia, a que todo sea en papel, y si no es en papel, como que no es formal. No, no es eso, ¿bien? Y jamás ha sido eso. Compartir también la frase que sale en ISO 45001, que a mí me encanta, justamente para que rompamos de una vez por todas el paradigma de que entre más documentos tengamos, mejor nuestro sistema, ¿no? Un sistema no se mide por la cantidad de documentos que tiene, se mide por los resultados que logra. Es decir, si logras satisfacer a tu cliente para ISO 9001, si produces un buen producto y servicio, si logras cuidar a tus trabajadores para 45001, si logras justamente cuidar el medio ambiente y hacerte cargo de tus aspectos ambientales para 14001. Ese es un buen sistema. Y no necesariamente o directamente está reflejado por la cantidad de documentos que tiene. Ahora, efectivamente y necesariamente vas a tener que documentar. Probablemente va a tener uno que otro procedimiento operativo. Perfecto, hazlo, no hay problema, pero que aporte valor. Y cuando realizas ese documento, escribe lo que haces, no lo ideal, y no lo hagas para cumplir, no lo que te gustaría, porque justamente la idea es establecer la forma de proceder y dejar espacio para la mejora continua, entendiendo que esa forma de proceder es consistente, coherente y conforme con los requisitos normativos, legales y otros aplicables. Seguridad, salud en el trabajo. Aquí lo que ustedes ven es la jerarquía de control. Bien, cuando yo me hago cargo del control de mis peligros y riesgos, tengo que entender una cosa, que está en la política, te lo pide y te lo exige la política de seguridad, salud en el trabajo, de esa norma, y que es importante llevarlo a materializarlo. Bien, lo que ven ustedes ahí en pantalla va del más al menos, el más eficaz al menos eficaz, que a veces se puede y a veces no, a veces puedo combinarlo y a veces no. Pero no se trata únicamente acá de, frente a cualquier control, llegar y pasar elementos de protección personal y hacer un checklist y hacer charlas. Pareciera que en la realidad empezamos de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Por lo tanto, la invitación acá es a ser ingeniosos. Ingenieros prevención, sean ingeniosos. Antes de entregar EPP, antes de hacer una charla de los riesgos inherentes que ustedes encontraron o que la organización está en conocimiento, antes de hacer un checklist de chequeo, ¿se podrá eliminar el peligro? Es lo más eficaz, ¿no? Y así seguir bajo una lógica de lo que se conoce como control jerárquico. Y yo les comentaba que 14001 tiene esto mismo, un poquito más escondido, ¿cierto? Pero también en ambiente puedo hablar de la misma lógica. Bien, reciclar es un mecanismo de control, sí, pero no es el más eficaz de todo. Mejor que reciclar puede ser reutilizar. Incluso mejor que reutilizar puede ser reducir. Incluso mejor que reducir es eliminar la fuente y no contaminar. A veces se puede, a veces no, a veces se pueden combinar ciertos controles, y a veces se puede hacer solo uno. Pero es interesante entender que si estoy realmente comprometido con el medio ambiente, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo X, generación de papeles por impresión. ¿Qué es lo mejor para hacer? ¿Reciclar el papel o no imprimir cuando no sea necesario?
Y eso es un poco la invitación de la norma, quizás no tan explícito. Entonces, vamos entendiendo justamente lo que es la cultura organizacional en un real compromiso con el medio ambiente. Y aquí nos faltan años luz. Pero para romper justamente esta inercia que venimos dando, es importante entender ello, ¿bien? Si no queremos contaminar andando en auto, por ejemplo, a nivel doméstico estoy hablando, ¿qué será más lógico? Usar autos que sean muy eficientes en el uso de combustible, entendiendo benzina, o tratando de evitar el uso del automóvil, si no es necesario, o salir en otros medios, como locomoción colectiva. Ahí uno va entendiendo justamente la palabra de la conciencia con el medio ambiente. El control a los proveedores es otro elemento y un tema que existe en todas las normas. Y aquí simplemente voy a reflexionar algo que yo he visto en muchas partes. Muchas veces organizaciones externalizan procesos y los descansan en contratistas. Lo que está muy bien, no hay problema, no hay cuidado con ello. Sin embargo, tú no puedes externalizar la responsabilidad de la calidad que estáis ofreciendo, del cuidado de los trabajadores y del cuidado del medio ambiente. Muchas veces veo que organizaciones al externalizar un proceso externalizan todo, hasta las responsabilidades con los mismos sistemas. Y eso no puede ocurrir. No es porque lo diga yo, las normas justamente lo dicen explícitamente, asegurar el control a los procesos contratados externamente, incluso algunas normas hablan explícitamente de contratistas. Por lo tanto, es entendible y es necesario entender de que si yo realmente me comprometo como organización, si tengo uno o más sistemas y forman parte del sistema proveedores o contratistas en particular, porque están dentro de, tengo que hacerme cargo. No al nivel justamente que me haría cargo de una persona, personal interno, claramente. También hay leyes asociadas justamente a contratistas, subcontrataciones, que también regulan el tema. Pero, y perdonen la frase más coloquial, pero no puedo hacerme el loco. Y debo hacerme cargo, justamente porque esos proveedores me van a mover la aguja en materias de calidad, en materia de ambiente y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hablemos de calidad y hablemos del cliente, que es la parte interesada de ISO 9001. Cuando yo hablo de satisfacer al cliente, que es la principal principio de ISO 9001, justamente se trata también de abrir a escuchar al cliente, lo que nos gusta escuchar y lo que no nos gusta escuchar. Y ahí, justamente, ¿por qué no hablar del reclamo? Al reclamo hay que perderle el miedo. El reclamo debe tomarse prácticamente como una carta de amor, porque es una mejora continua, es una oportunidad de mejora que te está dando la parte más interesante de ISO 9001, que es el cliente que te está diciendo dónde está disconforme. Te está dando en bandeja justamente la debilidad para hacerte cargo y no volver a repetir eso. Porque el día de mañana las organizaciones que no toman en cuenta esto, simplemente los clientes no muchas veces se dan el tiempo de hacerte un reclamo, simplemente se dan la media vuelta y se van a la competencia. Otro elemento, los indicadores, las evaluaciones de los sistemas. Es importante entender que si quiero mejorar tengo que ser honesto, tengo que ser autocrítico. ¿Por qué medimos el desempeño de nuestro sistema? Para en base a los resultados tomar acciones. Pero es importante que esos resultados reflejen la realidad. No que digamos, hoy hice una evaluación legal y estamos todos al 100%. Sabemos que no es así. La invitación es a ser honestos con nosotros mismos, a no mentirnos a nosotros mismos, porque justamente, más que preocuparte de no lograr el resultado esperado, preocúpate de no tener la capacidad o compromiso de poder tomar acción y mejorar. Si tú el día de hoy dices, oye, hice una evaluación o una auditoría o una evaluación legal para otras normas que lo pide, etcétera, y estamos al 100%, el resultado es que no vas a hacer nada, porque estás al 100%. No obstante, si hoy día tú haces una evaluación en conciencia y bien exigente contigo mismo, tú puedes justamente emprender acciones. Y es natural que una empresa que haga, por ejemplo, una evaluación legal encuentre brechas, porque no necesariamente va a ser por mala voluntad de la empresa que tenga brechas. Puede haber cambios legales que te generen una brecha. Ejemplo,
Ley Karim, de violencia, acoso sexual y acoso laboral, que salió hace poco. Entonces, bueno, empieza a regir en agosto, pero eventualmente, o si quieren la ley de conciliación de la vida laboral y familiar. En materia de seguridad y salud del trabajo, eso lleva una brecha, desde el 29 de enero. ¿Es por mala voluntad de la organización? No, porque el contexto cambia y probablemente el contexto te lleve a tener una brecha. Y si tú no eres capaz de evaluar eso, no vas a tomar acciones para ello. Y te va a caer o la inspección de trabajo o una auditoría justamente y ahí lo vayas a ver recién reflejado. Y no es la idea. No se trata tampoco de ser perfecto, de aparentar ser perfecto. Tú no tienes un sistema que se muestre perfecto. Eso no existe. Las normas también lo saben, si no, no tendrían una cláusula completa de no conformidades. Bien, simplemente te pedirían sea perfecto y ese es el requisito. Eso no existe. No existe ni personas perfectas, ni empresas perfectas, ni sistemas que no tengan desviaciones. Y al tomar esas desviaciones, justamente, tú tomas acciones y vas acoplando y mejorando. Eso también es mejora, no solamente la innovación y la búsqueda de oportunidades. Otro gran capítulo, o sea, otra gran cláusula, la auditoría. La auditoría no es un ataque personal, la auditoría no está hecha para buscar culpables. Tienes un gran problema cultural si eso ocurre en tu organización. No, la auditoría es muy similar a lo que venía diciendo anteriormente. La auditoría es un proceso de autoevaluación. Y la idea es que encontremos dónde estamos bien, dónde estamos regular y dónde estamos derechamente débiles y tenemos que hacernos cargo. Esto también se tiene que hacer conciencia. No tienes que hacerlo simplemente porque te lo va a pedir una auditoría externa, la auditoría interna. No, no, hay que hacerlo justamente. Y la idea es que la auditoría interna incluso sea la más exigente de todas, más incluso que la auditoría externa. Revisión por la alta dirección, cláusula 9.3 de las normas. Vuelve a salir en gloria y majestad la alta dirección. Nuevamente, no vean esto como un trámite. Háganlo de verdad. Esto es un hito importantísimo en todo sistema de gestión, donde la alta dirección revisa todo el resultado del sistema. La misma norma te va dando las pautas de cuáles son los mínimos temas a revisar. Entonces, es necesario que se les den el tiempo de hacer esto a conciencia. Se nota cuando no se hace a conciencia o cuando simplemente se llena un documento porque lo van a pedir en auditoría. Y esto es fácil detectarlo porque a una alta dirección yo perfectamente le puedo preguntar qué es lo que vieron en la última revisión con la alta dirección. Y es importante que en este proceso la norma pide que se tomen decisiones y acciones, no intenciones. Muchas veces me toca ver que las decisiones que se toman no son decisiones y acciones, son simplemente buenas intenciones, mini políticas. Es como, vamos a evaluar la posibilidad de hacer un comité de evaluación para ver qué opciones de mejora tenemos. No, este es el momento de tomar cartas del asunto, de cortar el queque, de ser concreto. Ok, visto los resultados del sistema de calidad, seguridad, ambiente y el que sea, ¿qué vamos a hacer? Idealmente es siempre bueno decir qué vamos a hacer, quién se va a hacer cargo, para cuándo está listo y quién se va a encargar de hacerle seguimiento, que eso sí se haga. Cambia muchísimo las cosas cuando se mejora de esa manera. Y por último, la no conformidad, la oveja negra de los sistemas, el producto que nadie quiere, pero que todos necesitamos. Efectivamente, la no conformidad, y ya mencioné algo, no es un castigo, no debe usarse como tal tampoco, porque no existe proceso que esté exento de ser no conforme en algún momento. Cuando yo trato las no conformidades, ustedes pueden ver que la norma no habla de cuál es el método para, por ejemplo, analizar la causa. No existe un método milagroso, no hay ningún método que mágicamente, ni una inteligencia artificial, yo creo a la fecha, que te solucione el problema de fondo. No, lo que es esencial, el insumo esencial, es el compromiso de las personas a formar parte de este análisis. Muchas veces los encargados de hacer el tratamiento lo hacen solos. Por lo tanto, tiene una mirada súper acotada y súper pobre de dónde venía el problema. Y aquí uno va viendo las voluntades, aquí va efectivamente viendo el compromiso de la organización. ¿Queremos mirar lo que no nos gusta mirar? ¿Queremos hacernos cargo de la no conformidad o el error que cometimos? Llámenle como quieran.
Y justamente cuando esto se toma con altura de miras, se logra justamente robustecer los eslabones que teníamos débiles y seguir adelante de buena manera para que los problemas o no conformidades no vuelvan a ocurrir. Por lo tanto, ya cerrando el webinar, estoy cortito con los tiempos, conclusiones respecto de lo que quise compartir con ustedes. Primero, la honestidad y la autocrítica son el punto de partida para si tú quieres comenzar a mejorar. Bien, no aparentes una realidad existente, mira la realidad y enfrenta la realidad, guste o no guste, para que justamente los sistemas realmente aporten a la organización. Claramente requiere un proceso a largo plazo de mejora cultural en tu organización. Segundo, los documentos no son son un medio, no un fin del sistema. Los sistemas no están escritos en piedra, son dinámicos y deben serlo porque deben adaptarse a las necesidades de la organización y a los cambios del contexto. Cuarto, los líderes son claves en esto. No se trata simplemente de aprobar documentos y ya está, se trata de estar. Tengas o no tengas sistema, esto es esencial. No basta con planificar, todo lo que se planifica se hace. No basta con hacer, todo lo que se hace se mide. No basta con medir, lo que se mide y los resultados que entregan tienen que tener acciones congruentes y coherentes. No existen personas perfectas ni empresas perfectas, tampoco los procesos con resultados perfectos. Lo que sí existe es la mejora continua y tratar de aproximarse a la perfección lo más que se pueda. No se trata de copiar y pegar sistemas. Tienes que ser capaz de modelar un sistema que se adapte a la necesidad de tu empresa. La auditoría no es una persecución, la no conformidad no es un castigo, eso es veneno para la organización, para la cultura de la organización. El compromiso se demuestra con actos, no con buenas intenciones ni con palabras. El sistema es el que trabaja para la organización y no la organización para el sistema. Y cuando las cosas se hacen, siempre va a quedar evidencia de ello. Y nunca olvidar que la mejora es acción y no intención. Muy bien, espero les haya gustado este tiempo que nos dimos para una reflexión reflexiva respecto a los sistemas. Espero haber aportado también desde la reflexión, desde el intercambio de experiencias o de mirada, o también desde lo que a ti te va a ayudar para ya sea implantar, establecer, implementar, mantener o mejorar cada uno de sus sistemas. Para mí ha sido un gusto, agradezco nuevamente la invitación de Buró Veritas y dejo abiertas justamente las instancias para algunas preguntas, inquietudes o reflexiones que hayan quedado. Muchas Mauro, gracias. muchas gracias a ti una vez más por acompañarnos, por apoyarnos con los temas, con tu expertise. Vamos a revisar un par de preguntas, son poquitas, creo que son 3. Así que por favor, no sé Súper. si puedes quedarte para ayudarnos con Obvio, eso. sí. Mira, Lorena indica, qué interesante que toques el tema de los líderes, Mauro. Sin embargo, estamos llenos de líderes que no saben ser líder. ¿Qué recomiendas en esos casos? ¡Wow! Si supiera la respuesta rápidamente a eso, creo que me estaría forrando. Mira, a ver, yo creo que, mira, la pregunta va mucho si yo lo llevo a otro rol. O sea, ¿cómo hago que una persona realice lo que se espera de su cargo? En primer lugar, el proceso de reclutamiento y selección tiene que estar a la altura. Todo parte de esa génesis, ¿no? Un líder, llamémosle un gerente, un director, un rector, o como se llame, en la empresa que se llame, llega ahí por algo. Pero pasó por un filtro, ¿no? Yo creo que muchas veces, si tú haces un análisis de causa, muchas veces, si hablamos de competencia, llegamos al proceso de reclutamiento y selección. Primer punto. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento y selección? Porque si yo tengo la visión de reclutar al mejor líder, es un buen tiempo invertido. Ya, digamos que no, digamos que falta el líder. Bueno, ahí hay que tratar de empezar a construir desde lo que tenemos. Podemos arreglarlo, podemos amononarlo, dejarlo para que nos sirva. Y claro, bueno, ahí están todas las herramientas que hoy en día sirven para otras cosas, no solamente para los líderes. Sensibilizaciones, capacitaciones, pero también es importante saber vender esto a los líderes. Y aquí va una reflexión de mi parte. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo los encargados del sistema? Que hablamos en términos técnicos con un gerente general.
Y el gerente general no se mide por términos técnicos, se mide por términos financieros. El momento que tú hagas un sistema que pueda reflejar un beneficio económico a la empresa, vaya a estar hablando el mismo idioma con el gerente. Y el gerente va a decir, a ver, siéntate, cuéntame más. Cuando yo vaya y diga a un gerente general, esta no conformidad nos está costando 200 millones al año, le va a interesar. Cuando yo le diga, oye, generemos un objetivo ambiental que reduzca el nivel de consumo y por lo tanto los costos de producción, a un gerente le va a interesar. Ya les dije ya este webinar, las normas son una herramienta de rentabilidad. Y si no sabemos venderlo ahí, nos estamos perdiendo una oportunidad de poder llegar al corazón o al nervio de lo que le interesa a un gerente. Porque un gerente se mide por ello, ¿no? Por la rentabilidad del negocio. Exacto. Sí. Ya, creo que gustó la respuesta. Sí. No, Oiga, pero sí, es dime una más. sensibilización también de parte ahí de un equipo técnico que puede intervenir, ¿cierto? Es importante tener esa fuerza también para poder convencer. Hay otra Hoy pregunta. estoy leyendo es que está entretenida la presentación. Perdón, Juliana Gómez. ¿Se puede hacer la revisión por la alta dirección de los 3 sistemas? Un auditor me solicitaba tener un documento para cada uno. Ya. La norma dice que tiene que haber revisión por la alta dirección. Jamás dice que se haga por separado o juntos. Claro. Tú puedes tener una revisión de 3 normas, 4 normas, 5 normas, 20 normas a la vez. ¿Se hizo? Se hizo. La norma dice que se haga. ¿Se hizo? Se hizo. Siempre y cuando no exista un requisito interno, una parte interesada, que jamás lo he visto, pero anda a saber que exista, y ahí Juliana anda a ver un poco, si es que llegase a existir, no creo, porque lo encuentro un poco absurdo, pero puede existir, de que te lo pida por separado, claro. Pero normativamente no. Normativamente, cuando tú tenías un sistema integrado, lo más eficiente y lógico es integrar todo lo que puedas integrar. Por ejemplo, la política, es la misma lógica. Oye, ¿tengo que tener una política separada? Sí, podría tenerlo separado. ¿Y puedo fusionarlo en una política integrada? Sí, también. La pregunta es, ¿qué es más eficiente? Más eficiente tenerlos los 3 juntos fusionados porque al menos controláis un puro documento y no 3. Pero es a gusto del consumidor. La norma dice que tiene que haber una política. Esté fusionada o esté separada. ¿Está? Está. Conforme. ¿Responde tu inquietud? Gracias. Gracias, Mauro, también. No hay más preguntas, teníamos solamente esas 2 por lo que alcancé a revisar. ¡Ah, qué fome! ¿Nadie más? Que levanten la mano. Yo Es que, tengo viste, tiempo. fue una exposición clara. Ahí hay un mensaje nuevo. Sí. A ver. Conocer los requisitos para responder al auditor. No, claro, Evelyn, o sea, conocimiento es poder. Yo como auditor también trabajo para Buró, trabajo también como independiente, también lo vivo y es grato de repente uno como auditor hablar con un entendido en la materia, porque la ignorancia muchas veces te lleva a que te levanten no conformidades que a lo mejor pasaron porque no sabíais dónde estaba lo que necesitáis mostrar o cómo mostrarlo. Bueno, eso es parte del análisis de causa, efectivamente, es no conformidad bien cursada finalmente. Responsabilidad de autoridades, después de certificar, me tomé en serio mi rol, mis jefes se ríen, pero me hacen caso. Excelente, eres de los pocos, de las pocas. Si no me firman, si no me responden, si no se entregan, no salen. No Bueno, salen. te felicito porque tienes autoridad. A eso me refiero con roles, responsabilidad y autoridad. Cuando el encargado de calidad o quien sea no tiene autoridad y no puede parar una faena, una obra, no puede hacer su responsabilidad. ¿Bien? Tal Bueno, cual. ha sido Hartas un flores, gusto. Mauro, sí también, no dejar de mencionar muchas flores en el chat para ti. Excelente webinar y Buenísimo. excelente relator. Está todo claro, la mayoría de las personas quedaron muy, muy contentos. Gracias. Bueno, Bien, recordar. gracias a ti por la invitación. Sí, espérame, no te vayas. Recordarle a todos, por favor, que ahí en el chat ya quedó la información que habíamos comentado desde el inicio para que pasen a revisarla, están los correos, etcétera. Gracias, Mauro, de verdad, te pasaste con la explicación de hoy, súper claro, y a todos que tengan una excelente tarde. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias. chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias. Chao, gracias.